Bienvenidos. Este podcast lleva consigo las crónicas de un año bisagra en la historia de la humanidad. Nunca olvidaremos este tiempo. Nunca más. La palabra pandemia nos volverá a sonar lejana. Nunca dejaremos de recordar aquella época sin besos ni abrazos, distanciados, con las bocas tapadas y confinados. Este es el anuario del litoral. Esta es la cronología del 2020. Un año increíble. En los primeros días del 2020, el gobierno de Omar Perotti adoptó algunas decisiones polémicas. Por un lado, decretó un receso administrativo durante todo el mes y el desdoblamiento del pago de sueldo a estatales. Generó un malestar que el propio Omar Perotti justificaba de la siguiente manera. Cuando decíamos en la transición que la mejor transición era la que dejaba sueldos y aguinaldos para pagar, lo decíamos porque la proyección daba esto, que no iba a alcanzar la plata y que no iban a dejar la plata para pagar los sueldos y los aguinaldos. Y la decisión tomada, dura, difícil, tiene que ver con una decisión de priorizar que sin ingreso no nos vamos a ir en este momento a los bancos que nos están esperando con un 70% de tasa. Lo que habría que haber hecho es dejar previsto que estas cosas no pasen. Y bueno, la decisión se tomó y es parte también de ordenar a la provincia. Por otra parte, la nueva gestión justicialista buscaba en la legislatura la aprobación de las leyes de emergencia económica y en seguridad. Otro punto de discordia con la oposición. El diputado peronista, Leandro Busato, se refería así a la necesidad de estas normas. Para nosotros es un problema integral que no se soluciona solamente con darle más poder al ministro de Seguridad. Se soluciona con darle más poder al Estado para que lleve políticas que mejoren claramente la prevención del delito sobre la base de la inclusión social y mayores herramientas económicas. En medio de un fuego cruzado por el estado de la obra pública provincial, la ministra Silvina Frana acusa a la gestión anterior de haber incumplido presupuestos y también pide la ley de emergencia para la obra pública. Una emergencia para poder generar acuerdos en esta gran deuda que tiene la obra pública, para generar acuerdos con los contratistas de manera tal de que no sigan paradas, porque las obras públicas algunas hace mucho tiempo que están paradas producto de la falta de pago. Me parece que es allí donde está la importancia de esta ley de emergencia. El mes terminó con un anuncio de aumento de sueldo de un 4,1% a manera de adelanto de una futura negociación paritaria. Otra medida fuertemente cuestionada por algunos gremios y sectores de la oposición. En este enero, también la provincia reconoció la identidad autopercibida a una persona no binaria. El registro civil rectificó la partida de nacimiento de Tegan Huanco, sin género femenino o masculino y con el cambio de nombre. Comienzan a aparecer los primeros casos autóctonos de dengue. Las autoridades sanitarias piden prevención, uso de repelente y descacharrado. La enfermedad del mosquito se hace presente en la realidad santafesina. Enero también fue un mes movidito en la ciudad de Santa Fe. La gestión de Emilio Jatón se encontró con una deuda bastante abultada. La secretaria de Hacienda, Carolina Piedrabuena, lo hizo público en una conferencia de prensa. El número que tenemos de deuda es de 1.313.592.858 millones de pesos. Esa deuda está conformada por dos conceptos: la deuda consolidada y la deuda flotante del municipio. La deuda consolidada, como ustedes saben, es aquella que se viene generando de otros años, con préstamos a largo plazo, con convenios, por otras deudas de otros años, como por ejemplo convenios del año 2018, por toda la deuda con el relleno sanitario y las empresas de recolección de residuos que aún se están pagando. Debido a los problemas económicos del municipio, Jatón congeló los sueldos del gabinete y lanzó un plan de austeridad. En medio de ese contexto, el gobierno nacional anunció la disminución de los aportes al subsidio del transporte público de pasajeros y esto se convirtió en tema principal en nuestra ciudad, que temía por el sistema de colectivos. El propio intendente se manifestó así.
Todavía no, estamos intentando el diálogo, por eso lo hacemos en términos formales, para ver hasta dónde llegamos, pero esto tiene una premura, esto tiene que tener una respuesta lo antes posible. Para que quede bien claro, esto depende de una decisión del gobierno nacional. Desde allí baja todo lo que suceda con el transporte en toda la República Argentina. En medio de una escalada de violencia en Santa Fe y Rosario, el gobernador Perotti visita al presidente Fernández y acuerdan el envío de más fuerzas federales a la provincia. Sobre los últimos días de enero de 2020, la ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, visitó la provincia y anunció la dinámica del trabajo de los agentes. El personal se incrementó, alcanzan los 3.000. El personal se optimizó. El personal está muy consciente de que la dinámica del delito ha tenido variaciones y eso implica que los operativos tienen que ajustarse a esa dinámica y adelantarse inclusive a esa dinámica, así que lo importante es el trabajo coordinado, el análisis criminal que se ha venido haciendo. Los homicidios en la provincia de Santa Fe durante el primer mes del año ascendieron a 45. De esos casos, 5 fueron femicidios. En el ámbito nacional, el presidente Alberto Fernández emprendió su primer viaje internacional. El destino fue Israel, donde los mandatarios más importantes del mundo le aseguraron que ayudarían al país a renegociar su deuda. El joven Fernando Báez Sosa era asesinado por un grupo de rugbyers en la puerta de un boliche de Villa Gesell, dentro del que todos habían estado minutos antes. El hecho despertó mucha polémica tanto por la violencia que prevalece en algunos círculos del rugby como por la falta de controles en las ciudades turísticas de la costa atlántica. En medio de un hermetismo particular, las autoridades de China suspenden los paseos turísticos por la famosa muralla construida al norte del país oriental, como medida preventiva de contagio ante la aparición de un nuevo virus. También decretan el aislamiento de la ciudad de Wuhan por la rapidez con la que se propaga dicha enfermedad. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia de salud pública internacional por coronavirus. Lejos estábamos de imaginarnos que el mundo estaba a punto de cambiar. En enero de 2020 fallecieron Walter Adrián Parodi, exfutbolista de Colón de Santa Fe. También Juan Carlos Sarabia, músico y voz del grupo folclórico Los Chalchaleros. El ambiente del fútbol también despidió a Juan José Pizzuti, jugador y técnico del famoso Racing de 1967, campeón de la Copa Libertadores y la Intercontinental. El mundo del básquetbol de la NBA sufrió la pérdida de Kobe Bryant a los 41 años en un accidente de helicóptero. Está considerado como uno de los mejores basquetbolistas de la historia de los Estados Unidos. Esto fue una producción exclusiva del Litoral Podcast. Escucha toda la producción del Litoral Podcast en ellitoral.com.